Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Araque, soy de la ficha 953467 de Logística y Transporte. Bueno, en el día de hoy vengo a hablarles de análisis de riesgos en una empresa. La empresa como tal, nosotros tenemos un proyecto y es la empresa Arcilla Santa Teresa, en la cual, dependiendo de este tema, voy a poner, pues digamos, una comparación con el tema que investigué y también comparándolo con lo que es la realidad de la empresa Arcilla Santa Teresa. Bueno, un análisis de riesgo como lo pueden dar de cuenta, consiste en el análisis y reducción de los riesgos a los que está expuesta una organización. Entonces, en el caso de Arcilla Santa Teresa, nos dice que bueno, hay que tener en cuenta el valor de los activos de la propiedad que puede tener la organización. Entonces hay que tener en cuenta los valores que tienen Arcilla Santa Teresa u otra organización, tenerlo bien en cuenta inventariado, saber, digamos, los valores del patrimonio, en algo, digamos, de lo que se pueda presentar, digamos, en alguna catástrofe, algún accidente, terremoto, tener un avalúo de lo que se puede pérdidas y lo que se puede recuperar. Bueno, otra frecuencia de amenaza, nos dice que, bueno, cuántas veces se espera que ocurra un determinado suceso. Normalmente pretenden en un periodo de un año, ¿sí? Entonces también tenemos que tener en cuenta que en el transcurso del año puede pasar algo anual. Entonces también tenemos que estar preparados anualmente de lo que pueda pasar en un año y tener precauciones anualmente. En el caso, pues, de la empresa de nosotros, que es Arcilla Santa Teresa, una empresa dedicada a la comercialización de productos para la construcción y el hogar, puede sufrir también muchísimas variables y factores de riesgo. Bueno, también hay que tener en cuenta también procedimientos de seguridad, buenas señalizaciones, hay que tener en cuenta, pues, muchos factores de riesgo que puede estar ocurriendo en el transcurso, en un tiempo, digamos que para que la empresa no vaya a tener, pues, digamos, al momento de pasar alguna novedad, la empresa esté totalmente preparada y pueda responder a las novedades que se puedan presentar. Bueno, como otro punto también tenemos que hablar de recursos propios. Bueno, los recursos propios externos para la elaboración de análisis, ¿sí? Entonces, hablamos de recursos propios, digamos, en el sentido que nosotros podemos con nuestros recursos empezar a tener, a manejar capacitaciones, ¿sí? de profesionales especializados, con conocimientos y actualizados y con una amplia experiencia para ajustar soluciones en el caso de una emergencia. ¿A qué voy yo con esto? Personas que nos brinden una certificación para que la empresa esté certificada y pues también tenga todos los avaluados para en caso de alguna emergencia. Tanto de certificaciones, también capacitaciones, certificaciones, brigadas, simulacros. Entonces la idea es contratar gente para que nos enseñe, nos certifique, nos capacite, para poder evitar alguna novedad. En el caso de Arcilla Santa Teresa, también una buena solución sería la contratación directa, ¿sí? De algún profesional directo, o sea, una contratación directa a la empresa, o sea, la contratación que sea directamente Arcilla Santa Teresa, que contrate a una persona que trabaje con ellos, pues la idea de que no haya la necesidad de estar contratando capacitaciones, certificaciones, ya que esa persona lo podría, digamos, nos podría certificar y nos podría servir. Pues también teniendo una persona certificada para la empresa sería muchísimo mejor para nosotros. Entonces la idea es que esa persona que se contrate tenga el mismo nivel, el mismo conocimiento, con las mismas capacidades que una persona que se vaya a contratar y que nos vaya a certificar, ¿sí? Entonces, ante todo, pues la idea es, con nuestros recursos propios, empezar a generar análisis de riesgo de capacitaciones. Entonces,
Bueno, ese sería un buen factor. Otro punto también importante pues para nuestro, una buena prevención de riesgos. Bueno, en el análisis de riesgos también encontramos diferentes metodologías, ¿sí? Está la MAGARI, ¿sí? Metodología de análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información de las administraciones públicas, que consiste en estudiar o analizar los riesgos que soporta un sistema de información, recomendar las medidas apropiadas de los problemas de una empresa. Eso. Son metodologías que se crearon con la idea, ¿sí? Digamos, MAGARI fue creada con la idea de tener una base de información de los factores que se puede presentar en un riesgo. Entonces, en este caso, pues aquí lo que más nos hablan es la seguridad en la información, ¿sí? Entonces, para Arcida Santa Teresa es muy importante tener, digamos, una metodología, sea tomada de alguna de las existentes o crear una metodología ellos mismos, ¿sí? Una metodología que les sirva como tal para que ellos más adelante puedan, digamos, puedan actuar con eficiencia, con excelencia en el caso de alguna emergencia o en el caso de algún riesgo que se pueda presentar dentro de la empresa. También teniendo en cuenta que las metodologías nos hacen pues, dar a entender muchos puntos importantes que pueden tener pues, para beneficio de la empresa. La MAGARI también nos habla de elementos de seguridad, que consiste en las actividades, amenazas, vulnerabilidades, impactos, riesgos, eventos de seguridad, que estamos hablando de un dinámico físico, de un dinámico organizativo, proceso de seguridad, que nos habla de una buena planificación, análisis de riesgos, gestión de riesgos y gestión de salvaguardias, ¿sí? También pues estamos hablando también de la identificación y de las amenazas y vulnerabilidades, ¿sí? Como cuáles, como los accidentes, un accidente físico de origen industrial, un incendio o una explosión. Hay que tener en cuenta que hay que también cuidar nuestra integridad física, ¿sí? No solamente podemos hablar de lo que pueda pasar, los daños digamos en nuestro ejemplo que es Arcida Santa Teresa, no solamente pensar en los riesgos que pueda pasar en la empresa, también hay que tener en cuenta las amenazas que nos pueden pasar a nosotros y ante todo pues la integridad física. Para la empresa primordialmente también ante todo está la seguridad de sus bienes, de su patrimonio, pero también ellos lo hacen con la seguridad de sus empleados, de sus trabajadores y de las personas que concurren o las personas que puedan, que no pertenecen a la empresa, pero que puedan salir afectadas por alguna novedad o algún riesgo que se pueda presentar, digamos que se pueda prevenir. Entonces hay que tener en cuenta esos factores, ¿sí? Que también hay que tener muchísimo en cuenta que nuestra salud y nuestra integridad física también va por encima de todos los riesgos que se puedan presentar en una empresa. Bueno, otra cosa también serían las averías, ¿sí? Las averías de origen físico o lógico, ¿sí? Digamos que en el momento que también hay que tener en cuenta que las averías también es un riesgo para la empresa, ¿sí? Se pueden encontrar muchísimas averías por mala manipulación. Bueno, también hablando de identificación de amenazas y riesgos, también tenemos el accidente físico de origen natural. Hay que tener en cuenta que toda empresa u organización digamos, tiene la posibilidad de sufrir alguna novedad o algún factor de riesgo, sea de origen natural obviamente, sea por algún terremoto, alguna novedad de avalancha, de fuertes lluvias, todo lo que pueda ocasionar que provenga de origen natural, como inundaciones. Entonces que son cosas que no están proyectadas, digamos, que pueden pasar en cualquier momento,
pero pues que obviamente se puede tener un plan de acción para en caso de alguna emergencia o alguna novedad en caso de que se pueda presentar algún suceso inesperado porque sea de origen natural. También pues tenemos que tener muy en cuenta que para Arcilla Santa Teresa es muy importante también tener identificadas esas amenazas de origen natural, pues porque nosotros estamos ubicados, tenemos dos tiendas. Nuestra primera sala de venta está en Chía y la segunda está en Bogotá. Entonces, no, también estamos expuestos pues a lo mismo, a que pueda pasar un terremoto, pueda pasar una inundación. Entonces, tener un plan de acción para poder mitigar y actuar, tener una acción durante en la novedad que se pueda presentar, que sea algo inesperado. Hay que tener en cuenta la identificación de riesgos, pues, o las probabilidades y consecuencias de la documentación e información de la empresa. Se puede guardar, hay que tener en cuenta que toda información de una empresa es muy importante, por seguridad, por confidencialidad, por procesos internos, por todo, porque pues digamos con la información estamos manejando muchísimas variables, lo que son, se puede decir que con la documentación se manejan lo que son proveedores, pedidos, todas las áreas. Entonces, para mí hay que también identificar, tener, digamos, bien identificada toda la información, la documentación que se pueda, digamos, perder en caso de algún accidente o algún suceso inesperado. Entonces, en el tema de nosotros, Arcilla Santa Teresa es una empresa que factura mucha plata por la venta que tiene sus dos salas de venta y también porque ellos manejan mucho crédito. Tienen muchos proveedores donde ellos todo lo facturan, los fletes, los viajes de los vehículos, las diferentes compras que la empresa le hace a los diferentes proveedores en diferentes partes de Colombia. Entonces toda esa documentación hay que tenerla. Para mí sería una buenísima solución tenerla en información informática, o sea, en internet, la información supremamente pues digamos que guardada así, almacenada y que esté bien segura. La otra vez también estuve investigando y que pues me pareció algo muy chévere, o sea, muy bacano, fue una norma, ¿sí? Una norma que nos hablaba sobre aquel tema que es la norma del sistema de gestión de seguridad en las empresas. Hablando de la norma ISO 27001, pues la norma como tal nos permite establecer políticas, procedimientos y controles con objeto de disminuir los riesgos de su organización en el tema de la información, la seguridad de su información. Digamos, pues uno de los factores muy importantes tiene muchísimas variables, lo que es beneficio, reducción de costos, reducción, bueno, digamos, privacidad, seguridad de la información, pero algo también lo que dice es reducción del riesgo. Entonces, con esta norma nosotros, si la implementamos, la idea es implementarla también en la empresa, en Arcilla Santa Teresa, pues nos podría también muchísimo ayudar para poder guardar toda esta información en caso de que se nos llegara a perder por alguna novedad o algún suceso. Bueno, no siendo más, yo acabo de explicarles análisis de riesgos. Entonces, muchísimas gracias por este tiempo. Espero cualquier duda o pregunta que tengan respecto al tema que me tocó, me la puedan hacer llegar por medio de mi correo o por medio de mis compañeros, si son los que están mirando este video, me la pueden preguntar a mí. Muchísimas gracias. De todos modos, pues acá lo que hice fue poner un ejemplo con la empresa Arcilla Santa Teresa, que es nuestra empresa de proyecto, y bueno, muchas gracias a todos.